Ministro de Educación, Daniel Rojas, buenos días. Muy buenos días, Julio, para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes de Caracol. Un placer saludarlo desde el corazón del metro de Bogotá, que va muy bien. Estamos ya casi al 80%. En las columnas se ha avanzado increíble, acercándonos a 800 columnas. Qué orgullo para Bogotá tener este metro, ministro, que estoy seguro usted también va a disfrutar. Ministro, usted ha propuesto eliminar los exámenes de admisión. ¿Tiene usted un ejemplo de otro país que haya hecho esa propuesta y cómo le ha resultado? Bueno, digamos que más que una propuesta, hablaba yo de lo que debe ser el horizonte a mediano plazo de un país que se propone hacer de la educación superior un derecho. Cuando hablamos de educación como derecho, no deben haber barreras al acceso del mismo. Y los exámenes de ingreso a la educación superior, pues resultan ser eso, una barrera. Pero no solamente una barrera como tal, sino que también tiene una incidencia en profundizar la desigualdad y la inequidad. Y yo le pongo solamente un ejemplo. No tiene la misma capacidad para pasar un examen, confrontar un examen de alta complejidad, un estudiante por solo hablar del Catatumbo o de la Alta Guajira, que en muchos casos no cuenta con agua potable en sus instituciones de educación, que no tienen en muchos casos profesores de otras lenguas o acceso a la conectividad, que un estudiante en Bogotá, no voy a poner nombres de colegios, en cualquier colegio de clase media que puede afrontar este mismo examen con muchísima más capacidad. Así que el cupo en la universidad pública, cuando presentan ese tipo de barreras, pues es mucho más factible que se lo gane un estudiante con mayores comodidades que un estudiante pobre, que es a quien debería ir dirigido el derecho de estudiar gratuitamente en la universidad pública. Pero ahora que usted me habla de referentes, sí, es algo que nosotros hemos observado, por ejemplo, en Bolivia, en la Nación Plurinacional de Bolivia. No tienen pruebas de admisión estatal para el ingreso, pero sí ha aumentado muchísimo en las tasas de cobertura. Y las tasas de cobertura, pues así como Colombia empieza a tener una senda de aumento en la tasa de cobertura, Bolivia es uno de los países que se acerca a los niveles de la OCDE, que es pues nuestra referencia también, países de la OCDE que están entre el 75%, si no estoy mal, en las tasas de cobertura. Pero, señor ministro, todo el respeto con Argentina también. Sí, todo nuestro respeto con los ciudadanos de Bolivia y con su sistema educativo, pero si ese es el ejemplo, pues me parece que puede haber de pronto ejemplos mejores. ¿No será que lo inequitativo es más bien que la educación pública no sea de calidad, ministro? O sea, porque usted tiene razón, claramente hay una diferencia muy grande entre instituciones educativas privadas, por ejemplo en Bogotá y en algunas zonas más alejadas del centro de Colombia, que tienen educación pública, pero el problema no es que los exámenes de ingreso a las universidades sean muy exigentes para ciertas personas, es que la educación básica, pública, es de muy mala calidad. ¿No es eso lo que hay que atender en lugar de quemar el sofá quitando los exámenes? Pero bueno, una cantidad de adjetivos en tu pregunta. La primera pregunta que yo diría es: ¿por qué subestimas la educación en Bolivia? Porque la risa, la burla, cuando hablamos de Bolivia, cuando las cifras, las estadísticas indican que superan a muchos otros países de la región. Pero te voy a poner otro ejemplo: Argentina. Argentina, antes de Milei, obviamente, cuando se pensaba en la educación como derecho, y están también las cifras de cuántos colombianos tuvieron que emigrar a Argentina buscando el derecho a la educación, que allá sí se les garantizaba y que en este país no. De pronto sí, sea pero motivo venga. de burla también. Pero Claro. para quienes entendemos la educación como derecho, no es motivo de burla. Es que la educación no debe tener barreras al acceso cuando se trata de derecho. Y ahora que hablas de calidad,
yo te hago una pregunta o una tercera pregunta. ¿Sabes cuál era la calidad de educación superior en el Plateado Cauca? Era cero. ¿Y sabes por qué era cero? Porque no se ofertaba educación superior en pero el venga, Plateado. ministro. Ahora que Ministro. se oferta educación superior en el Plateado o en el Catatumbo o en la Alta Guajira, podemos hablar de niveles de calidad. Pero si hay oferta cero, hay calidad cero. Entonces, Sí. claro, desde Bogotá es muy fácil decir, hablemos de la calidad, pero la calidad uno Ministro. puede entenderla cuando se oferta allí donde ha habido ausencia. Ministro, hablemos de ejemplos. Año 1966. Al inicio de la Revolución Cultural, Mao Zedong suspendió los exámenes de ingreso a la universidad porque consideraba que favorecían las élites intelectuales y perpetuaban la desigualdad. Pasaron 11 años. Tuvo que morir Mao. 1977. Deng Xiaoping restablece los exámenes competitivos en las universidades y comienza la que se conocería como la generación dorada, porque fueron esos jóvenes educados tras los exámenes en las universidades los que construyeron la China, que hoy es la segunda economía del mundo. ¿Qué opina de este recuento histórico que Qué buen retoma en ejemplo. un principio su idea, que fue la de Mao, que fue un fracaso? Pues fue un fracaso, es tu calificación. Pero No, es un no, no, gran no, no, ejemplo, no es mi un calificación, gran es la ejemplo. calificación de los historiadores en la China, y por eso lo cambió el señor Deng Xiaoping en 1977. Pero bueno, permítame contestar. Me parece que es un gran ejemplo y creo que sí es una interpretación, un valor de juicio el que haces. ¿Por qué? Yo estuve en la China el año pasado. ¿Usted ha leído la historia de Deng Xiaoping? ¿Usted entiende qué fue lo que hizo él en 1977? Pero, ¿puedo contestar? ¿Por qué reversó la decisión de Mao? ¿Puedo contestar? Si me da espacio para podemos tener un diálogo, porque yo estoy Lo estoy hablando escuchando, mientras- señor ministro. Lo estoy escuchando, señor ministro. Aquí es muy Pero es que difícil. usted está diciendo Pero- que yo califico, yo no estoy calificando, le estoy contando historia. Sí, Dígame porque por qué yo razón Deng califico Xiaoping de cambió la historia, fracaso. la decisión de Mao. Bueno, Yo no lo califiqué, son los historiadores en la China, señor. Pero por favor, cuéntenos. muchísimas gracias. Entonces, hablábamos de China. Nosotros hicimos una visita el año pasado a la República de China. Visitamos 10 universidades estatales. Verificamos cuáles eran las, digamos, señales del éxito en la calidad y en la cobertura. ¿Y usted sabe cuál era la tasa de cobertura en el momento en el que se regresan a no a las pruebas estatales, sino a las pruebas de ingreso de cada universidad? ¿Y sabe cuáles son las pruebas que hacen las universidades en China? No son pruebas estandarizadas. Es que en Colombia existen, eso hay que explicar. En Colombia existen pruebas estandarizadas. Entonces hay que explicar qué es pruebas estandarizadas. La prueba estandarizada es que se hace la misma prueba a todos los estudiantes, como si todos los estudiantes tuvieran los mismos niveles educativos, ¿sí? En China no existen las pruebas estandarizadas. Yo visité la Universidad Agrícola del Sur de China. ¿Sabes cuáles son las pruebas que hacen ellos? Pues pruebas en temas agrícolas. O sea, no es una prueba estandarizada como sucede en Colombia, que, volviendo al mismo ejemplo, al joven de La Guajira se le hace la misma prueba del joven de clase media o media alta en Bogotá. ¿Por qué? Porque sabes quiénes son los beneficiados con los pocos cupos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, por solo poner un ejemplo, cuando la prueba es estandarizada. Bueno, la respuesta es obvia. Y así funciona en China. Pero ¿sabes cuál es la tasa de cobertura? No, 51. Tiene una tasa de cobertura superior al 80%. Es que Colombia está todavía muy por debajo de las tasas de cobertura de los países promedio de la OCDE. Esto abre un debate interesante. Ahora, yo estoy hablando de un horizonte a mediano plazo. No estoy completamente convencido que no es una propuesta que pueda hacerse en el inmediato plazo. ¿Por qué? Porque no existe la capacidad en la oferta estatal para absorber la demanda total. Y por eso el sistema debe ser mixto, y por eso deben haber ciertas pruebas. Sí. Pero si nosotros pensamos en un horizonte a medio plazo de aumento de cobertura, pues las pruebas tienen que irse desvaneciendo de tal manera o que haya otros mecanismos o que las pruebas no sean estandarizadas. Pero sí debe haber un mecanismo en un cambio de un modelo. Este sí ha fracasado, y este sí puedo decir que ha fracasado de 40 años
de resolución de pruebas en las que no se aumenta la calidad y mucho menos la cobertura. El actual sistema se ha fracasado en Colombia, y no lo digo yo, lo dicen las tasas de cobertura y calidad. Ministro, ¿qué le respondería usted a un estudiante de estrato 1 o 2 que hizo su IFE, sacó buen puntaje, pero que al final se siente insultado porque le dicen que ahora entrar es un derecho sin demostrar ninguna clase de esfuerzo? ¿Dónde queda el mérito? Se va a sentir insultado. Es que aquí tampoco nadie ha dicho que se elimine ay, Dios mío. No degrademos el debate, porque aquí nadie ha dicho que se tienen que eliminar las pruebas del ICFES. O sea, deben haber unas pruebas para medir la calidad educativa, por supuesto. Aquí lo que se ha dicho es que no deben haber barreras de acceso a la educación superior. ¿Por qué se va a sentir insultado un estudiante de estrato 1 que saque unas buenas pruebas? Pues felicitaciones, qué bueno, porque eleva la calidad educativa del país, qué bueno. Lo que pasa es que él, como su compañero, que quizás no sean las mismas notas, o su compañera o su novia, tienen derecho a estudiar en la universidad. Y ahora yo sé más o menos cómo van a titular ustedes. Les voy a dar más ejemplos de países que no tienen pruebas estandarizadas para que no digan, el ministro está ahí comparándonos con Bolivia, porque Bolivia es un país de indios que no es un referente. Canadá, Alemania, Francia, Australia, Bélgica, Estados Unidos. Pruebas estandarizadas no tienen, ¿sí? Y esto no es motivo de burla, es motivo de que hagamos un debate serio sobre lo que debe ser el acceso al derecho de la educación superior de los jóvenes en Colombia, que no deben sentirse insultados. ¿Por qué van a sentirse insultados si él, como sus compañeros de clase, puedan ingresar a la universidad pública en Colombia? Sí, ministro, antes una anotación sobre lo que usted decía de Bolivia. Usted insiste con ese ejemplo y yo no creo que se trate de decir subjetivamente que aquí se está haciendo una burla de ese país, pero es que yo le voy a leer un titular, ministro, de un periódico boliviano. Ranking de UNESCO, Bolivia ocupa los últimos lugares de América Latina en calidad educativa. Están esperando el informe del 2025 que todavía no se ha publicado. Le insisto, si el ejemplo que tenemos para compararnos y para llegar a algún nivel de calidad educativa, pues es Bolivia, que ni siquiera hace parte de la OCDE, como para poder hacer un comparativo de cómo está con respecto a esos países, pues ministro, es que es simple, es obvio, pues claramente ese no es el ejemplo que uno quisiera tener como comparación. También te estoy hablando de Alemania, también te estoy hablando de Francia, también te estoy hablando de Australia, y UNESCO mide preescolar básica y media, y estamos hablando de acceso a la educación superior, donde Bolivia supera a Colombia en cobertura y a muchos países de la región. O sea, porque yo sé que ahorita debe estar buscando todo lo malo que pueda haber de Bolivia, porque el ministro habló de Bolivia, pero ¿por qué no? Porque así mismo, busquemos en Google Canadá, Alemania, Francia, Australia, Bélgica, Estados Unidos, donde no hay pruebas estandarizadas. La misma China, porque corrieron a buscar qué pasó en China. La misma China, no hay pruebas estandarizadas. Pruebas, lo vi yo mismo allá, estando en la Universidad Agrícola del Sur de China. Pruebas específicas con carácter territorial. ¿Para qué? Para mejorar la incidencia en la transformación productiva de China. Planificación central de la economía, comunismo. Sí. Ministro, yo en ese orden de ideas de las universidades, yo le quisiera cambiar un poco el tema. Usted ha advertido sobre el impacto del impuesto al patrimonio en las universidades y la preocupación por sus efectos financieros. Usted hace poco anunció... Muy seguro cuál va a ser el titular. Anunció la mesa de diálogo con Minhacienda, pero se plantea días antes del primer pago. Este diálogo no llega tarde porque este diálogo no se dio antes, y realmente también quisiera saber qué garantías reales van a salir de esta mesa de diálogo en cuanto a las universidades. Bueno, digamos que el impuesto que propone el Ministerio de Hacienda está dirigido a entidades sin ánimo de lucro, y ahí hubo una manifestación por parte de las universidades privadas porque gran parte de estas son entidades sin ánimo de lucro y se ven afectadas por la apuesta tributaria del Ministerio de Hacienda. Cuando recibimos esa queja, primero pues tuvimos que hacer un análisis interno frente al impacto que puede tener en la educación superior,
Y en nuestro criterio, aunque el ministro de Hacienda me indica que no es un impuesto dirigido a las universidades, sino en general, digamos, de lo que se espera recaudar, del recaudo esperado, las universidades tan solo conforman una porción muy pequeña, es difícil cambiar el artículo en general porque afecta la proyección de recaudo. Por eso yo solicité que hiciéramos una mesa técnica para mirar cómo pudiera exceptuarse exclusivamente a las universidades. Y después vino todo este tema del Banco de la República y digamos que desde el ministerio pues han tenido ocupaciones frente a la coordinación de la política fiscal con la monetaria y en ese sentido pues no hemos tenido tiempo de volvernos a sentar porque también yo he tenido agenda. En este momento estoy a punto de entrar a reunión del sistema universitario estatal, es decir que tenemos que hacer una coordinación de agendas que nos permita ser más eficientes con el tiempo. Pero más o menos esa ha sido como la trazabilidad. Desde el ministerio hemos sido claros que no estamos de acuerdo con el impuesto al patrimonio de las universidades privadas. Esto puede afectar algunos de los propósitos que tenemos en materia de educación superior. Insisto, sigue siendo aumento de cobertura. La calidad se puede medir cuando hay garantía y cobertura. Y en esto la universidad privada tiene un rol fundamental. Solamente Ministro, un sistema mixto puede lograr esos niveles de cobertura. Ministro, queremos preguntarle rápidamente por el Colegio Universidad del Tarra, que como usted sabe fue inaugurado en diciembre sin conexión a los servicios públicos. ¿Cuándo estará en servicio ese Colegio Universidad? Sí, yo vi el titular porque siempre nos achacan a nosotros también este tipo de cosas. El Colegio Universidad del Tarra se hizo en tiempo récord, 5 meses. 5 meses cuando nosotros hoy estamos rescatando elefantes blancos de gobiernos pasados que duraron 10 años construyéndose y no se inauguraron. Y nos tocó rescatarlos a nosotros. Fíjese la eficiencia que no sé si pasará en Bolivia, pero está pasando en Colombia. En 5 meses se hace una obra de esta envergadura. A la administración local, a la alcaldía, no le correspondió poner un peso. 100% financiado por el gobierno nacional. Únicamente tiene que garantizar los servicios públicos y en el momento en el que y creo que ustedes entrevistaron al director del FIE y lo explicó muy bien al aire, pero lo repito yo, en el momento en el que se solicita la licencia, la alcaldía garantizó la conectividad de los recursos de los servicios públicos. Hay una obra justo al lado, y a esa obra sí le garantizaron los servicios públicos. ¿Por qué le están negando los servicios públicos al Colegio Universidad del Tarra? Yo tengo una intuición, y es porque no hubo incidencia en la escogencia de los contratistas. Es una simple intuición. Pero como la alcaldía pues actúa, en mi opinión, de mala fe al no poner los servicios públicos, pues nos toca desde el gobierno nacional hacer ese 1% que hace falta y que le correspondía a la alcaldía, y ya me he comunicado con el superintendente de servicios públicos para que oficie a las empresas y las obliga a ponerle los servicios públicos a la juventud del Catatumbo. Pues al final eso es lo importante, que haya una solución, y estaremos muy pendientes del tema. Antes de despedirlo, ministro, tengo que aprovechar su presencia en estos micrófonos para preguntarle su opinión frente a un tema que está generando también mucha indignación, y es que aparece nuevamente en sesiones del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar Juliana Guerrero, una persona que está imputada en este momento por presuntamente haber comprado su título universitario, y pues sobre todo la pregunta es cuál es el mensaje que está enviando el gobierno nacional cuando se mantiene como representante del presidente en el Consejo Superior de una universidad a una persona con este tipo de cuestionamientos. Digamos que las delegaciones de presidencia en las universidades públicas le corresponde a presidencia, al departamento administrativo de presidencia, a la jefatura de despacho de presidencia, pronunciarse sobre ellas. No, yo no tengo incidencia en eso, esas son delegaciones de presidencia. Las delegaciones, puedo responder por las delegaciones del ministerio, que las escojo yo, pero las delegaciones de presidencia son exclusivamente una decisión que se toma en Palacio de Nariño.
Ministro. Sí. Sí, ministro, le quiero agradecer su tiempo. Usted durante toda la entrevista se ha quejado al aire y hasta privadamente alcancé a oír que vamos a titular mal, equivocadamente, esta entrevista por el tema de Bolivia. Y nosotros no queremos ni hacerle daño a usted, a lo que está haciendo. Yo respeto su trabajo, tengo la mayor consideración por los ciudadanos de Bolivia, así es de que le ruego que no piense que aquí hay una mala intención de un ejercicio periodístico, que fue mirar un poco la historia y la referencia que quien la planteó de primero fue usted al referirse a Bolivia. Así es de que le pido el favor de que nos dé, como a otros países, le pido el favor de que nos dé la oportunidad de titular bien la noticia. No, ustedes también, muchísimas gracias por el espacio y la mayor consideración y respeto por su trabajo también. Gracias, ministro, y seguramente volveremos a hablar.